María. Las dos mentes están allí dialogando. El que representa a los maestros de la tierra y el que representa al Dios eterno, al Maestro celestial, Jesucristo. Entre esa conversación, Nicodemo, el terrenal, no logra entender con su mente cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. No logra entenderlo, no le puede caber en la cabeza. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesucristo le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista y Jesús, los dos hombres, los primeros que mencionaron la palabra arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista como Jesús están hablando del reino de Dios. Nicodemo también debieron haber hablado mucho antes acerca del reino de Dios y jamás hablaron acerca del reino de Dios. Jamás entendieron que el reino de Dios es algo terrible, que el reino de Dios, en el reino de Dios, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Que en el reino de Dios, ningún hombre en la tierra, ningún hombre donde quiera que se encuentre, ni por muy importante que sea, ni porque sea el hombre más ungido y más lleno de la unción, jamás podrá estar autorizado para mezclar entre lo santo y lo profano. En el reino de Dios, las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Es lo que entiende Juan y es lo que entiende Jesús. Por eso cuando dialoga Jesús con este hombre, le está mostrando el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios, pero la mente natural de Nicodemo no logra entender, no logra introducirse en este gran misterio del Cristo que estaba escondido en las Escrituras. ¿Sabe? Siguen dialogando. Y Nicodemo aún no puede entender, no logra captar la idea de lo que Jesucristo le está mencionando. Y le dice: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No logra entenderlo tampoco. Y Jesús le dice: va, ¿cómo puede ser? ¿Eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Si te he dicho las cosas terrenales y no entendéis, ¿qué más si te dijera las celestiales? ¿Qué más si te compartiera las palabras celestiales, las que están escritas en los cielos, no las que están escritas aquí en la tierra? Jesús le dice de esta manera: lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Es lo que también nos dice Jesús en este día. Que escuche cada predicador, que escuche cada exponente de la palabra, que escuche cada siervo y cada sierva y los que le teméis al Dios vivo. Que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Jesús sabía lo que estaba hablando. Él conoce el reino de los cielos y está hablando acerca del reino de los cielos. Y por lo tanto es eso lo que Él está diciendo. Lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. La primera parte de lo que hemos leído, aquí tenemos con respecto a la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Vemos que tiene una obra tripartita que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estamos viendo la primera parte. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no reciben mi testimonio. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no reciben nuestro testimonio, dice Jesús. Juan el Bautista testificó acerca de Jesucristo. Pedro testificó acerca de Jesucristo. Aún María testificó acerca de Jesucristo. El propio Jesús testificó acerca de sí mismo. Y el propio Padre del cielo también testificó acerca de Jesús. Todos testificaron acerca de Jesús, mas vosotros no recibís nuestro testimonio. Es lo que le dijo Jesús al maestro de Israel, a Nicodemo. Mas vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Sabe lo que hizo Juan? Juan fue el primer hombre que testifica acerca de Jesús. Juan estaba bautizando en el río Jordán. El hombre era lleno del Espíritu Santo y cuando la gente, las multitudes se acercan a él al río para ser bautizado en las aguas, para adquirir el perdón de sus pecados y para entrar al reino de los cielos, esa gente viene con los ciegos, viene con los mudos, traen a los paralíticos, traen a toda clase de gente, a los pobres de Israel, a los que jamás, nunca nadie les había enseñado. Esos eran gente pecadora y cuando escuchan el mensaje revelador, el mensaje poderoso de un Juan el Bautista, cuando escuchan de que el reino de los cielos se está acercando, por lo tanto acérquense arrepentidos para ser bautizados porque muy pronto el que viene detrás de mí, el que viene después de mí, os bautizará con Espíritu Santo. Él es el hombre que perdonará vuestros pecados.
La gente se acerca porque los paralíticos saben que nacieron paralíticos por causa del pecado, nacieron ciegos por causa del pecado, están leprosos por causa del pecado, están sordos por causa del pecado, la pobreza es por causa del pecado. Así que los pobres se acercan al bautismo de Juan, porque Juan está llamando al arrepentimiento. Ellos corren hacia allá, y cuando Juan ve la realidad de Israel, es quebrantado en su corazón y en su espíritu. Es traspasado ese hombre de Dios al darse cuenta que Israel, nadie jamás les enseñó a los pobres. Los pobres estaban abandonados, eran lo vil, lo miserable del mundo. Los pecadores, los hombres paralíticos, enfermos, también estaban desechados. Los leprosos estaban lejos de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque eran los inmundos, los pecadores. Pero por primera vez en la historia de Israel, los pobres, los ciegos, los pecadores tenían esperanza. Ya no eran los escribas y fariseos y los levitas, los sacerdotes, los que los llamaban a ellos. Ellos no eran permitidos en los templos, siempre que tenían que estar afuera del templo. Yo recuerdo a Pedro y Juan cuando iban a adorar en el templo por la puerta de la Hermosa, se encontraron a un pobre, a un paralítico pidiendo limosna, estirando la mano para pedir una migaja, para conseguir un peso, para conseguir algo, una miseria, para él poder llevar al sustento para su hogar y poder tener para su propia vida. Es la realidad de Israel. Y Juan el Bautista, cuando ve esta realidad, es quebrantado. Y cuando está casi desesperado, de pronto entre la multitud vio a alguien diferente, y el espíritu que se posa sobre él como de paloma, dice la palabra de Dios. Y Juan le dice a la multitud: yo no puedo hacer nada, no los puedo sanar, no les puedo quitar su lepra, pero he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza había llegado al mundo. Oh, aleluya. Y cuando Juan da testimonio de aquel hombre que está entre la multitud, era Jesús, el Cristo, el hombre que quitaría el pecado del mundo. El Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en mí. Él ha venido a quitar tu pecado, a quitar mi pecado. Los que no creen ya están condenados según la palabra de Dios. Pero los que han creído, estos no han sido condenados. ¿Cuántos de ustedes han creído en el Cristo glorioso? Entonces estamos sin pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista de pronto está en la cárcel, y estando en la cárcel le dice a sus discípulos: vayan donde ese Jesús y pregúntenle si era Él el que tenía que venir o esperaremos algún otro. Los discípulos corrieron hacia Jesús y llegaron donde Él y le dijeron: Maestro, Juan el Bautista nos envía para consultarte si eres tú el que había de venir o esperaremos algún otro. Jesús los mira y les dice: ven, acérquense. Los llevó donde un ciego y sanó al ciego. Los llevó donde un paralítico y le dijo: ponte derecho sobre tus pies. Lo llevó a donde había un sordo y le dio el oído. A un mudo lo hizo hablar. A un muerto lo resucitó delante de sus propios ojos. Y de pronto se acercó a los pobres y se sentó en el suelo con ellos y les comenzó a enseñar el Evangelio. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. Y por fin los pobres escuchan el Evangelio. Ellos corrieron a Juan y le dijeron: Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y le dicen todo lo que vieron. Y Juan el Bautista se dio cuenta que el pastor, el cual Dios había prometido cuando el profeta dice que los pastores de Israel habían abandonado las ovejas, pero que él mismo vendría y sería el pastor de Israel y que sanaría a la perniquebrada. El pastor ya estaba en la tierra. Estaba libertando a los hombres. Jesús, en cierta oportunidad, cuando está tratando con un paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Los hombres de Israel, los escribas, los fariseos, ellos se admiran con lo que Jesús está haciendo. Tus pecados te son perdonados. Porque se supone que un paralítico estaba así por causa del pecado de él o de su padre.
como en cierta oportunidad los discípulos le consultan por un hombre ciego que había nacido ciego, le dicen, ¿este pecó él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguno, sino para la gloria de Dios, este ha nacido ciego. Fue sanado. Pero siempre la gente, cuando veía una deficiencia en alguna persona, era por causa del pecado. Pero estaba allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él podía decir, tus pecados te son perdonados. Es eso lo que Dios nos dice a través del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu que vino a hacer al mundo, a convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en mí. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque los que no han creído se perderán. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque él vino a quitar el pecado del mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Tenemos el testimonio de los discípulos de Jesús. ¿Cuáles son el testimonio de los hijos de Jesús? De los discípulos de Jesús, perdón. ¿Sabe? En cierta oportunidad Jesús se encuentra con los discípulos y dicen, ¿qué dicen los hombres, la gente, acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que dicen? ¿Sabe? Los discípulos responden diciendo, dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres el profeta Jeremías o algún otro profeta. Jesús los queda mirando y les dice, ¿y vosotros, ustedes mismos, quién decís que soy yo? Pedro lo queda mirando y de pronto algo sucede en él y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El testimonio de los hombres en aquel tiempo era que era Juan el Bautista resucitado, era el profeta Elías que Dios había enviado, era Jeremías, era algún otro profeta, pero nunca pensaron que era el Mesías, que era el Cristo. Por lo tanto, los hombres no se estaban acercando por salvación, sino que simplemente por novedad, por todos los milagros que estaban ocurriendo alrededor de Cristo. Iban detrás de las emociones porque estaba sucediendo cosas grandes. Nunca había ocurrido nada en Israel, nada parecido, y por eso que se habían acercado, pero nadie se acercó porque habían visto en él al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se acercaron porque creían que era el Cristo, no se acercaron porque era el Hijo del Dios viviente. Mientras que la revelación del Eterno cayó sobre Pedro para que él dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo queda mirando, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego le dice, sobre esta roca, refiriéndose a la revelación que recibió Pedro, la revelación de que allí estaba delante de él el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, sobre esta revelación, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque las puertas del Hades, para prevalecer contra la iglesia, necesita decir que la iglesia es una iglesia pecadora. Pero la iglesia no es una iglesia pecadora. Los que están en la iglesia, los que pertenecen a Cristo, no son gente pecadora, porque tienen la sangre preciosa del Cordero de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el dragón, allí en Apocalipsis capítulo 12, el dragón, la serpiente antigua, fue arrojada del cielo, el acusador de nuestros hermanos, fue arrojado por tierra. La palabra de Dios dice que él vino con furia para luchar contra los descendientes del Dios eterno. Y cuando el diablo viene a luchar contra la iglesia, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, y estos le han vencido con la sangre del Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no han creído en mí. Esas son las palabras de Pedro. Reconoce que él es el Cristo.
es lo que tiene que hacer la iglesia para que la iglesia sea bien edificada. Cada uno de nosotros personalmente, con una convicción plena en nosotros, con una certeza, individualmente, no como iglesia, sino como individuos, debemos de tener la misma revelación que recibió el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo. Cada uno de nosotros tiene que tener esa convicción, una relación personal con el Dios eterno. No estamos aquí porque vamos a la silla de un ministro, detrás de un hombre que tiene la palabra, sino que porque también en mí debe estar la palabra de la revelación, porque de otra manera Dios no edificará una iglesia. Él edificará la iglesia con hombres que tienen la revelación, con hombres que están fundamentados en esta gloriosa revelación que es la roca que representa a Jesucristo. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no han creído en mí. Jesús también da testimonio de sí mismo, así como lo dio Juan el Bautista, y Pedro también él mismo da testimonio de sí mismo. Y el testimonio de Jesús es este: yo soy la luz del mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. También dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él además dijo: yo soy el pan de vida. Soy el verdadero pan que desciende del cielo. El que de mí comiere jamás tendrá hambre. Además Jesús dijo que Él era la fuente de agua viva. ¿Sabe lo que dice Jeremías, el profeta? Jeremías dice que Dios le habló y Dios le dijo estas palabras: dos cosas tengo contra mi pueblo, porque dos males ha hecho el pueblo de Dios. Dos cosas tengo contra ustedes, le quiere decir el profeta al pueblo de Israel. Me dejaron a mí, dice Jehová, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Me dejaron a mí la única fuente de agua viva. Cuando Jesús está con la mujer samaritana frente al pozo de Jacob, la mujer que todos los días iba a beber de ese pozo, ella habla muy bien del pozo ante Jesús. Y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero todo aquel que bebiere del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, porque será en él una fuente que salte para vida eterna. Es una fuente de agua viva nuestro Maestro. Él dio testimonio que es el agua viva. Él dio testimonio que es el verdadero pan y que es el agua. Él también dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas no podrán entrar por otra puerta. Soy el único camino hacia el Padre. Soy el único camino hacia el lugar santísimo. Soy la única verdad. No hay otra verdad en el mundo. No hay otro testimonio en el mundo. Yo soy la verdad del Eterno. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él sigue dando testimonio y dice: yo soy el verdadero pastor, y el pastor da la vida por sus ovejas. Ese fue el testimonio de Jesús, dando testimonio de sí mismo. Pero también alguien muy especial a su lado, desde su niñez hasta el día en que él comienza su ministerio, su propia madre también da testimonio acerca de Jesús. Y el testimonio de su madre fue este, para que lo sepan todos los hombres y mujeres que siguen a María, que no están aquí seguramente, de que María dijo de Jesús: haced todo lo que Él os dijere. Ese es el testimonio de ella. Ella no se apuntó a sí misma, sino que apuntó a Jesucristo, donde estaba el poder, depositada la unción, donde estaba el Dios eterno. Haced todo lo que Él os dijere. Y el testimonio más grande de todo lo da el mismo Padre. Cuando los cielos se abren y cuando la paloma, el Espíritu, se posa sobre Jesús, una voz del cielo dice lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo confianza. Este es mi Hijo amado, en quien no he hallado engaño alguno. Es el testimonio que el propio Jesús
recibe cuando está a punto de ser bautizado, el hombre que no tenía pecado, que no necesitaba arrepentirse, que no necesitaba ser perdonado en las aguas, él no necesitaba bautismo. Pero cuando está por bautizarse, y el bautismo significa arrepentimiento, y todos los ojos humanos están allí, los escribas y fariseos están mirando, Jesús se va a bautizar, es un hombre que necesita arrepentimiento, pero de pronto la voz del cielo dice: no, mi hijo no necesita arrepentimiento, porque en este yo tengo complacencia, este es mi hijo amado, en quien no he hallado engaño, quien complace mi alma, quien complace mi vida. Él no necesitaba bautismo, pero lo hizo para cumplir toda justicia. Es el testimonio de los grandes, de los que estuvieron alrededor de Jesús, quienes testifican que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo será convencido de pecado, y el mundo será condenado si no aceptan la única esperanza que tiene este mundo. El mundo caerá en un caos de juicio si no aceptan al Cordero de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que nunca han amado la verdad. Los hombres que sienten que la verdad de Dios es una insolencia para ellos. A muchos les molesta la verdad del Dios eterno. Pero aunque les moleste, Dios les enviará profetas. Aunque maten a uno, les enviará a otro. Aunque acaben con miles, seguirá levantando Dios benditos profetas que hablen verdad en este mundo. El mundo tendrá que recibir el testimonio del Eterno. El mundo tendrá que saber que hay una sola esperanza para estas naciones. El mundo tendrá que entender que es el único camino, Jesús, hacia la gloria. El mundo tendrá que entender que algún día el Dios del cielo derramará su ira, su enojo, sus juicios contra la tierra que ha sido maldita por causa del pecado. Pero Él ha venido a quitar el pecado, pero todos no han creído. Pero benditos hermanos sean ustedes, bienaventurados los que no le han visto pero han creído. Ustedes han sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. Vamos a pasar a la segunda parte. Y cuando Él venga, convencerá de justicia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús representa al sacerdote, al sacerdocio. Ustedes saben que el sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo donde la gloria de Dios venía y llenaba el lugar santísimo donde estaba el mismo Dios. Allí entró muchas veces Moisés y Aarón, y por el tiempo entraron muchos sumos sacerdotes. Muchos entraron al lugar santísimo. Y cada vez al año, una vez al año, entraba el sacerdote que en sus vestiduras tenía que llevar algunas campanillas para que esas campanillas sonaran mientras él caminaba. Porque cuando se entraba al lugar santísimo no se sabía si ese hombre iba a vivir o no iba a vivir. Las campanillas avisaban si ese hombre aún estaba vivo, al otro lado de esa gran cortina. Además de eso, al sacerdote, ¿sabe lo que le hacían? Le ataban una cuerda, un cordel, una cuerda al pie. Y si ese hombre se moría, había que sacarlo jalándolo, tirándolo, de esa manera. Porque nadie podía entrar adentro e ir a sacarlo, porque también iba a morir. Si el sumo sacerdote no soportaba la gloria de Dios y se moría porque Dios lo encontraba pecador, menos iba a entrar otro. Así que había que tirarlo de la cuerda. Es lo que hacía el sacerdote. Y una vez al año entraba al lugar santísimo con la sangre que en este caso se rociaba a sí mismo, y la sangre que en este caso representaba al pueblo de Israel, a los hombres que venían para que sus pecados le fueran perdonados. Ellos traían sus ovejas, sus corderos, ellos traían sus palominos y los ofrecían
allí en sacrificio y esa sangre cubriría todos sus pecados. Bien, Jesucristo ahora era el sumo sacerdote. Jesucristo era un sumo sacerdote diferente a los demás. En él no había pecado. ¿Y sabe lo especial de este sumo sacerdote? Que él no traía ningún cordero a su lado, que él no traía ninguna oveja, sino que él mismo sería el cordero. Él mismo sería el sacrificado. Él tenía que morir y él lo sabía, y muchas veces anunció su muerte, y ustedes lo saben. Siempre les enseñó a sus discípulos acerca de su muerte. El mundo estaba condenado, el mundo estaba bajo pecado, y la sangre de los machos cabrios ya no confortaban a Dios, ya no tranquilizaban a Dios. Por lo tanto, envió al verdadero Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, según Pedro. Él era el Cordero, tal cual como lo estábamos diciendo al principio. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando fue tomado y fue llevado al Calvario de la cruz, cuando fue crucificado y su sangre fue derramada, cuando su costado fue traspasado, cuando sus manos y sus pies fueron heridas por los clavos romanos, su sangre comenzó a brotar y de su costado sale agua y sangre. De allí comienza la gran bendición para los que han de creer. Jesús muere, y ¿sabe lo que sucede al morir? Se fue a los lugares más profundos, más lejanos de la tierra. Se fue al Hades mismo, se fue a los mismos infiernos, pero en él no había pecado. El diablo, que creía que había obtenido la victoria, la muerte, que pensaba que tenía el poder para sostener a Jesucristo, no pudieron soportarlo en el vientre de la tierra. No pudieron soportarlo en las regiones de los infiernos. No pudieron causar esa prisión. La prisión de más alta seguridad que existe es el Hades. ¿Sabían ustedes? La prisión más grande que existe en todos los lugares de la creación es el infierno. Esa es la prisión más grande. Esa es la cárcel más grande. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al tercer día después de haber muerto, resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, para la gloria de Dios y para la salvación de nosotros. Cuando Cristo resucita, ¿sabe? Él no toma la sangre y no se fue al templo en Jerusalén. No se fue a donde el sumo sacerdote para llevar el sacrificio y la sangre. Él no se fue a presentar ante Pilato, ante ningún hombre en la tierra, sino que Jesucristo fue al Padre. Cuando resucita de entre los muertos, se encuentra con María Magdalena, quien está llorando porque la tumba está vacía. Cuando se encuentra con él, le dice, pensando que era otro, ¿dónde le has puesto? ¿Dónde pusiste el cuerpo de mi maestro? Y cuando él le habla, ella se da cuenta que es Jesús y lo quiere tocar, y él le dice, no me toques, María, porque aún no he ido al Padre. Todavía estás contaminada, todavía tienes pecado, todavía tú eres una mujer del mundo, todavía no has entrado al reino de Dios, todavía no perteneces al reino de mi Padre. Estás inmunda, el pecado en ti permanece, pero no te importe, María, porque mira lo que tengo, sangre preciosa, y no de cordero, sino mi propia sangre. Iré al Padre, me presentaré a Él, no iré al lugar santísimo de aquí en Jerusalén. Esta vez entraré al mismo lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo. Estaré con el Padre y le presentaré la bendita sangre que he derramado. De pronto Jesús comienza a ir al cielo y los ángeles salen al encuentro. ¿Quién se atreve a entrar donde está morando Dios? Dios es un Dios inaccesible. Nadie puede entrar al cielo. Cuando los ángeles van a detenerlo, de pronto se dan cuenta que es el Cordero de Dios. Es el Cordero que fue inmolado. Comienza a circular a través de las estrellas y se introduce en el lugar santísimo, donde los tronos están establecidos. Todos los 24 tronos están establecidos para juzgarte a ti y a mí, para condenar a Pedro, a Juan, a María Magdalena. Todos serán justiciados
enjuiciado. El juicio de Dios va a ser derramado sobre la tierra. Pero antes que sea derramado, de pronto Juan comienza a mirar que en el cielo nadie puede tocar el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Y cuando no hay nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Juan se puso a llorar. Así dice la palabra de Dios. Estaba llorando cuando un anciano de pronto se le acerca y le dice: no llores, Juan, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. La raíz de David ha vencido. Oh, aleluya. De pronto Juan, el teólogo, dice la palabra de Dios que se voltea a mirar y para buscar a un león. ¿Dónde está ese león de la tribu de Judá? ¿Y sabe lo que vio? Un cordero como inmolado. Tú, Jesús, mi Jesús, nuestro Señor, un cordero inmolado en la presencia del Padre. Y todos los ancianos que te iban a juzgar a ti dejaron sus tronos, se humillaron y reconocieron a Jesús y le dijeron: digno eres de tomar el poder, la gloria y la honra. Digno eres, le dijeron ellos, tú eres digno de tomar el poder y la autoridad, porque tú con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. ¿Me entienden ustedes? Cristo nos redimió de todo pueblo, no tan solo a los judíos, sino también a nosotros, los hispanos que estamos aquí en América del Sur. Y sabe, la palabra de Dios dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él fue al Padre para presentar el sacrificio y la sangre que a ti y a mí nos borrarían todos nuestros pecados. María, no me toques porque aún no he ido al Padre. Pero una vez que fue al Padre, ahora María lo podía tocar. Tomás lo pudo tocar, le tocó su costado, le tocó sus manos, porque ahora Tomás estaba cubierto en la más grande de la sangre bendita. Tomás estaba sin pecado y podía tocar al Cristo glorificado. Después que Jesús se fue a los 40 días de su resurrección, pasaron algunos días y estaban todos en el aposento alto, y de pronto el Espíritu Santo bajó. Se cumplió. El Consolador vino a convencer a los hijos de Dios de justicia. ¿Sabe lo que es justicia? La justicia significa obrar bien, y nosotros nunca obramos bien, pero Él nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo ha venido para convencernos, para decirnos en nuestro corazón que Cristo está en el cielo y que no entró una sola vez. Es decir, no entra cada año, sino que una sola vez. Y con su sangre, con su sacrificio, nos hizo perfecto para Dios. De pronto, nosotros mismos que estamos en la iglesia y que estamos constantemente asistiendo acá, y que somos evangélicos, somos cristianos, somos servidores de Dios, de pronto, ¿quién no ha cometido un error en su caminar? Algunos llevan 20 años y en esos 20 años de caminar han cometido montones de errores. Muchos de nosotros hemos cometido faltas. Muchas veces me ha sucedido a mí que he cometido algunas faltas que me hacen sentir miserable. ¿Cuántos de nosotros nos ha sucedido lo mismo? Que nos sentimos como desleales, como si le hemos fallado a Dios, que no hemos sido santos como debiéramos. De pronto participamos de algo que nunca debíamos haber participado. Algunos lo han hecho por ignorancia. Y de pronto nos sentimos miserables, nos sentimos poca cosa, queremos huir, queremos arrancar, no queremos volver a regresar a la iglesia porque somos pecadores. Pero ahí está el Espíritu Santo que vino a convencer al mundo de justicia, por cuanto ha ido al Padre y no le veremos más. El Espíritu Santo viene. A mí me lo ha hecho, me lo ha dicho aquí en mi corazón, cuando he tenido que ir a estar a solas con Dios para decirle que le he fallado, para decirle a Dios que no he sido el hombre adecuado, que no he sido el hombre más santo de la tierra, que le he tenido que ir a decir a Dios que no le he sido fiel como debiera serlo. De pronto el Espíritu Santo viene y me dice: la sangre fue por ti, Cristo murió por ti y está en la presencia de Dios por ti.
aún no ha vuelto. Eso significa que nosotros, aún Cristo da testimonio por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nos convencerá de justicia. Quiere decir que cuando tú cometas algo, el Espíritu no vendrá para decirte pecador, no vendrá para decirle a un hijo de Dios, eres un pecador, eres un miserable, sino el Espíritu vendrá para decir y dar testimonio de que somos hijos de Dios, para que nos encaminemos hacia el camino del arrepentimiento. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia. De pecado ya lo hemos visto, y de justicia porque Él ha ido al Padre y no le veremos más. Nadie ha vuelto a ver a Jesús. Eso quiere decir que cuando Él venga ya no justificará a nadie más. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo en que Él está justificando. Y la tercera parte es de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este es un tema, la tercera parte, un tema muy extenso, pero lo vamos a resumir en pocas palabras. Satanás, el enemigo, en el principio no era un adversario de Dios, porque Satán significa adversario. Él, en el principio, estaba en la creación original. De pronto en su corazón se le halló maldad, quiso ser semejante al Altísimo y se encaminó hacia los lugares altos para ser semejante al Dios vivo. La palabra de Dios dice que fue echado por tierra. Según Isaías 14 y Ezequiel 28 nos muestran cómo este querubín protector, el que estaba como protector de la creación original, fue echado por tierra. Y al ser echado por tierra vino un gran cataclismo a la creación. La tierra quedó desordenada y vacía. Por lo tanto, Él fue tomado junto a todos los ángeles que cayeron y pecaron, que abandonaron su propia morada. Ellos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Ellos fueron encarcelados en una dimensión diferente a la nuestra. Fueron regionalizados en las regiones del espíritu. Fueron apresados en el Hades. Esa fue su morada. Dios creó el Hades donde estaba la muerte. La muerte los atrapó. La muerte es una separación entre Dios y su creación. Todo lo que muere para Dios es lo que está separado de Dios. Por lo tanto, el espíritu de la muerte lo creó Dios para separar a todos aquellos que abandonaron su propia morada. Por lo tanto, en esa dimensión de los espíritus había una cárcel, la cárcel que es el Hades, la cárcel donde estaban ahora todos los que habían pecado y habían abandonado la morada que Dios les había fijado. Estaban en otra dimensión y Dios comenzó a hacer una nueva creación, y la nueva creación es el hombre. Dios nos creó a nosotros en otra dimensión, no la misma dimensión de los espíritus. Él nos creó cuerpo, alma y espíritu, pero nos creó en otra dimensión, en la dimensión de la carne. Nos creó en la región de la carne, nos creó en otro ambiente, en otra atmósfera. Para eso Dios hizo de nuevo todas las cosas. No tan solo la tierra, ya existía. Esta vez hizo el sol, la luna, las estrellas. Él hizo todas las cosas para que el hombre se enseñorease sobre ella. El hombre tenía la autoridad. De pronto, en todo el huerto, en medio del huerto había un árbol que estaba prohibido. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal era una puerta, la puerta del Hades que estaba cerrada, la puerta del Hades que estaba con cadena, estaba encarcelado allí Satanás, el diablo. Pero Adán y Eva no se mantuvieron muy lejos de ese lugar. De pronto Eva se dirigió hacia ese lugar, hacia lo prohibido. Y la palabra de Dios dice: cuando ella come de lo prohibido, junto con su marido fueron abiertos sus ojos. No tan solo, hermanos míos, fueron abiertos los ojos de ellos. No tan solo ellos descubrieron que podían ser como Dios, sino que las puertas del Hades se abrieron. Las llaves las tenía Adán. Las llaves le fueron arrebatadas y las llaves las tomó Satanás, y por lo tanto abrió las puertas del Hades, y la región de los espíritus pasaron a nuestra región, y ellos comenzaron ahora a tomar el dominio del mundo entero. Satanás había sido arrojado por tierra, pero no había sido juzgado. Estaba encarcelado para ser juzgado.
La simiente del pecado entró por un hombre. ¿Me entiende usted? Bien. En primer lugar fue arrojado por tierra. En segundo lugar fue encarcelado. Allí estaba con el Hades y la muerte. Y cuando Satanás logra escapar de ese lugar, ¿sabe lo que sucede? Hizo una alianza con la muerte y con el Hades. Y empezó la muerte a tomar dominio de nosotros. Las regiones de los espíritus vinieron a hacer caos sobre el mundo entero. Y ustedes ven los resultados. Todo este mundo está regionalizado. Satanás tiene el dominio y el control. Las fuerzas de las tinieblas regionalizaron todas nuestras naciones, así como también el país está dividido en provincias. Así también Satanás ha dividido este país en provincias. Y así como también ustedes tienen ciudades, él también gobierna las ciudades, gobierna los barrios, gobiernan las casas, gobiernan las calles, los pasajes de nuestras poblaciones. Todo está gobernado por Satanás el diablo, porque se pasaron para este lugar. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo con su muerte no tan solo venció el pecado. La palabra de Dios dice que Jesús era la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Amén. Aplastaría la cabeza de Satanás. Por lo tanto, Él dice que nos convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido juzgado, ha sido despojado. Y es lo que la iglesia debe entender, que Satanás no tan solo fue arrojado, sino que esta vez fue justiciado, ha sido ya juzgado. Por eso que la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis que la bestia y el falso profeta no irán al juicio del gran trono blanco, sino que inmediatamente son directamente arrojados al lago de fuego, porque no necesitan ser juzgados, porque el diablo ya fue juzgado. Todo lo que es nacido o por obra, o todo lo que viene por medio de Satanás, la palabra de Dios dice que el hijo de pecado, el anticristo, es por obra, su advenimiento es por obra de Satanás, su venida es por obra de Satanás. El anticristo no necesita ser juzgado, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como está escrito en Colosenses, en el capítulo 2, verso 14, 15, dice de la siguiente manera: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. ¿Sabe lo que significa? Es como un gladiador en la arena romana, cuando lucha contra un león, vence al león, derrota al león, pone el pie sobre el león y luego lo exhibe ante el mundo entero, ante todo el público que está allí, y le dice: he vencido al león. Lo publicita, lo da a conocer, le puede quitar la piel al león y decir: yo he vencido a este león. Es lo que hace un gladiador, es lo que hace un cazador de animales. Así también Cristo exhibió al diablo delante de nuestras vidas. Él toma al diablo y lo pasea delante de nosotros diciendo: está desnudo. Le he sacado su máscara, le he sacado su fuerza, su poder, su autoridad. Satanás no tiene ninguna autoridad, ha sido derrotado, ha sido desnudado, no tiene ningún arma. Las armas las hemos recibido nosotros. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y termino diciendo lo siguiente: cuando venga el enemigo a tu vida, ¿sabe lo que tienes que hacer? Lo que hizo Jesús cuando le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que ustedes, iglesias, harán retroceder las fuerzas de las tinieblas hacia las regiones del espíritu. Satanás odia, aborrece, no quiere que lo arrojen hacia el abismo. Aborrece, no quiere, tiene miedo a los hombres que entienden esta verdad, que pueden hacerlos retroceder hasta los mismos infiernos. Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú atas aquí en la tierra, en el cielo se dice amén. Cuando tú desatas aquí en la tierra, en el cielo se dice amén.
Así que el respaldo que tienes es tremendo, es grande. Cuando Satanás venga a tu vida a tentarte, a querer recordarte tu vida pasada, cuando viene a decirte, ¿qué te haces tú el santurrón? ¿Qué te haces tú el santo? Yo te conozco. ¿Te acuerdas antes en el mundo? Entonces lo que usted tiene que decir es, la sangre de Cristo tiene poder. Me ha borrado toda mi vieja vida. Bien, no puede convencernos de que nosotros el pecado permanece. Entonces viene contra ti con todo, con toda su fuerza. Lo único que tienes que hacer tú es tomar una llave y hacérsela sonar. Nosotros ahora tenemos la llave del reino de los cielos. Tenemos la llave, tenemos el poder para hacer retroceder a las fuerzas del mal hacia los mismos infiernos. Yo quisiera que ustedes sean bendecidos y quiero agradecerles el que me hayan permitido estar en este lugar.